Gracias, Pipe, también. Gracias, hermana Siri, también. Entendido. Agradecemos a Pipe también por las alabanzas, por la preocupación que también tiene de poder ayudarnos y dirigirnos con algunas alabanzas que de verdad que para mí esta es una cancionaza. Yo también toca temas muy relevantes en la vida cristiana y de verdad que me encanta mucho esta canción. Hoy día vamos a ver ahí en el libro de los Salmos un lindo desafío para cada uno de nosotros y primero que todo queremos orar para que Dios nos hable, ¿cierto? Que sea su voluntad, hablando directamente a nuestras vidas, que también nos pueda motivar, ¿cierto? A ir, seguir creciendo en nuestra vida espiritual y que podamos también seguir compartiendo su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos en este día por tu bondad, Señor, tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque también por ellas, Señor, es que podemos ser tus hijos, porque tu amor es tan grande, Señor, y te mantienes fiel, Señor, que aun cuando nosotros te fallamos, Señor, tú nos brindas esta nueva oportunidad de poder alabarte, Señor, de poder hacer las cosas bien, de poder agradecerte por todo lo bueno, Señor, que has sido con nosotros. También, Señor, queremos tener un corazón dispuesto, queremos tener un corazón dócil, Señor, ante tu palabra, y permite, Señor, que podamos disponer de él para poder recibir tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, motivarnos para que también sigamos creciendo espiritualmente y podamos seguir compartiendo tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros nos vayamos motivados en este día, Señor, que saques toda palabra, pensamiento humano, Señor, de mi vida y que puedas hablarnos, Señor, conforme a tu voluntad. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, quiero compartirles ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 139. Un salmo espectacular que nos habla un poco de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Entonces, si lo han encontrado, para que me vaya siguiendo con la lectura. Le acompaño entonces, para que me pueda también ahí acompañar con la lectura. Vamos a tratar de leerlo entero, entonces tome alta concentración, por favor, con esto. Salmo 139. Dice así: Oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pues si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios,
harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Y este salmo, como les decía, habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Son unos atributos que, bueno, incluso los estudios ya, Pipe también estuvo hablando acerca de ellos. Podemos ver en este salmo y poder separar, ¿cierto?, algunos párrafos con algunos temas específicos. Perdón. Como por ejemplo, el conocimiento de Dios de mí, ¿cierto? En los primeros versículos, ¿cierto? Podemos ver cómo la persona que más nos puede conocer es Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cuando de repente hablamos y decimos, oye, es que a mí nadie me entiende. Bueno, hay uno que sí lo entiende, y ese es Dios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Dios nos conoce, hermanos, a la perfección. Dios, de verdad que es la única persona que incluso nos conoce y nos entiende más que incluso nosotros mismos. Si hay una persona que conoce cada uno de nuestros pensamientos o nuestras palabras, como dice la Biblia, antes que salgan de nuestra boca, precisamente es nuestro Señor. También la presencia de Dios con nosotros. Ya, por ejemplo, a partir del versículo 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Y comienza también a hablar y a dar una serie de ejemplos que donde nosotros queramos huir, ahí está Dios. Y habla de la omnipresencia, ¿cierto? De Dios. Él está en todo lugar. Yo no me puedo huir de Él. Incluso dice acá que si yo quisiera encubrirme, ¿cierto? Con las tinieblas, con la oscuridad, aún ahí también voy a resplandecer, ¿cierto? Con su presencia. También el Dios creador en mí. Dios, de repente nosotros creemos que tenemos cierto poder sobre la naturaleza, sobre nuestra vida incluso, y nos damos cuenta que Dios es el creador y que Él es el que nos formó. Como lo dice aquí desde el versículo 13 al 16, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y es así. Usted y yo, hermanos, somos formidables y maravillosos. Somos obra de Dios, ¿ya? Y desde el hecho, desde el simple hecho de que analicemos a lo mejor el ADN, no sé, vamos a la profundidad de la ciencia, analizar los cromosomas, y la perfección en cada una de las creaciones de Dios se ve reflejada en las obras de Dios. Entonces, también hablamos desde la justicia de Dios para mí y para usted, ¿cierto? Desde el versículo 19 al 22, dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y ahí habla el escritor que está como atribuido este salmo a David. Dice, apartado pues de mí, hombres sanguinarios, con un celo muy fuerte, ¿cierto?, hacia los hombres pecadores que no hacen la voluntad de Dios. Y la justicia de Dios, ¿cierto?, hacia nosotros, porque Dios obviamente dice acá que hará morir al impío, ¿cierto? Hablando de una cierta ley, ¿cierto?, donde Dios no está con el impío,
sí con los que hacen su voluntad. Y por último, el último párrafo que nosotros podemos también resaltar es la respuesta apropiada del fiel seguidor, ¿ya? En esta examinación de Dios hacia nuestras vidas. Y es ahí donde yo quiero poder detenerme y tocar este tema que yo le he puesto como título, un chequeo eterno. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ya habiendo sabido, ¿cierto?, todo lo que hemos leído hacia atrás, tenemos claro, ¿cierto?, que la persona que puede darnos un detalle, pero específico de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de lo que vayamos a hacer, incluso que ni siquiera sabemos lo que vayamos a hacer, pero si hay alguien que ya lo sabe, es precisamente Dios, ¿cierto? Si a lo mejor yo estoy haciendo algo, pero estoy pensando lo contrario, incluso estos pensamientos, Dios lo sabe. O si muchas veces estoy queriendo mostrar una imagen, pero en mi corazón realmente no soy así, también Dios lo sabe. Entonces, ¿quién mejor para examinarnos que esta misma persona que nos conoce al revés, al derecho? Por tanto, por fuera como por dentro, y nos conoce al 100%. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El pedido del salmista, diciendo que lo examine cuidadosamente y que conozca su corazón. Esto es algo que, uno, se puede decir confiadamente, o dos, se puede decir con vergüenza, pero con el afán de corregir. Si lo decimos confiadamente, ¿cierto? Como es en este caso lo dice el salmista, es porque llevo una estrecha relación con él y estoy seguro de que él se agradará de lo que va a encontrar. Señor, aquí está mi corazón, examínalo y conoce mi corazón. Una persona que tiene una estrecha relación, me imagino, con Dios, que sabe que ha llevado su vida siempre en pos de hacer la voluntad de Dios. Obviamente sí puede que tengamos errores, pero siempre los errores, como el caso del rey David, ¿cierto? Los errores se van corrigiendo y por ejemplo, la característica grande del rey David cuando yo empecé a conocer, de que decían que el rey David, y lo dice la Biblia, que es conforme al corazón de Dios. Una persona que cometió unos pecados tan horrendos, ¿cierto? Como llevar incluso a la muerte a Urías Eteo. ¿Cómo puede ser conforme al corazón de Dios? La cosa es que el rey David, a pesar de haber pecado muchas veces, siempre se arrepintió con ese celo de Dios de querer hacer la voluntad de Dios, y él, si tenía que pedirle perdón y estar llorando y estar en ceniza, ¿cierto?, en silicio, durante días él lo iba a hacer para poder pedir perdón al Señor y no volver a cometerlo. Y es ahí donde encontramos la mayor característica del rey David, donde él se arrepentía de sus pecados y no lo volvía a cometer. Y es ahí donde también nosotros encontramos esa característica que resalta y empezamos a entender por qué ese hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo me preguntaba, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han visto el video de Don Bueno, lo hemos puesto ahí varias veces, cuando aparece la imagen y dice, ¿qué pasaría si se proyectaran tus pensamientos enfrente de todas las personas, de todos tus cercanos? ¿Cómo reaccionarías tú? Ahí Don Bueno, lleno de vergüenza, ¿cierto? Como que se desmaya, así como, me imagino
que todos nosotros estaríamos quizás avergonzados? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué pasa si un día Dios empezara a proyectar aquí en pantalla todo lo que hay en nuestro corazón? Y claro, decimos nosotros, no, eso es imposible. Obviamente eso me va a dar vergüenza y quizás estoy arrepentido de muchas cosas y sé que tengo muchas cosas ahí adentro que no tengo por qué tenerlas. Y de verdad las tengo ahí y me ha costado sacarlas. Y por eso no quiero que las proyecten. Quizás quiero que proyecten algunas cosas que son buenas. Pero muchas veces se nos olvida de esto, de la omnisciencia de Dios, en que Dios sí sabe y está viendo esa proyección todos los días de nuestra vida. Dios sí lo está viendo. Y el momento en que nosotros sabemos que están esas cosas, pero no las hemos quitado a nuestra vida, no se nos puede olvidar en que Dios las sigue viendo. Entonces, podemos tener dos opciones para decir esta frase. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. De una forma consciente y segura de que tenemos un corazón que está conforme al corazón de Dios, que sabemos que hemos hecho las cosas bien, que tenemos una estrecha relación con Dios, y un celo por su palabra, un celo por hacer las cosas bien, o en definitiva, avergonzados, arrepentidos, y con el fin de poder corregir. Por favor, para que esto lo vayamos tomando hoy día, ¿verdad? Como desafío. Yo por lo menos no puedo decir que lo voy a tomar de la primera forma. No me creo una persona que tiene el corazón recto así totalmente y decirle como lo hizo Ezequías, Señor, tú sabes que yo he andado en integridad ante ti. Y decirle, ¿sabes qué? He hecho todo lo que tú has querido. De verdad que no me siento así. Lo que sí estoy sintiendo es un arrepentimiento en las cosas que están en mi corazón que no deben estar. Y queriendo poder cambiarlas, teniendo la humildad, ¿cierto? Y la servidumbre de poder hacer la voluntad de Dios a como sea, ¿cierto? Y ahí hay unos versículos que me hablan de otras personas que también hicieron lo mismo. Por ejemplo, Job, en el capítulo 31, versículo 8, él lo expuso de la misma forma que lo expuso el salmista. Conocemos a Job, ¿cierto? La historia de Job, y que él sí anduvo en integridad, y le dijo, pésame Dios en balanza de justicia, y conocerás mi integridad. De verdad que esto me alienta, hermanos, más que solamente tomarlo como un versículo más dentro de un sermón, me alienta a decir, hay personas que sí lo han hecho. Hay personas que sí pueden decir, Señor, pésame, examíname, y conocerás que sí soy íntegro, o sea, me he dedicado a ti, y de verdad que no me interesan las cosas del mundo. Examíname porque verás que en mi corazón sí te amo a ti más que cualquier cosa. Que sí te he puesto en primer lugar frente a cualquier otra cosa del mundo. Y hay personas que lo han hecho. Entonces, si esa persona lo llegó a hacer, ¿por qué yo no? Ahí en el Salmo 26, versículo 2, también el salmista dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sabemos que Dios es omnisciente, ya lo he repetido un montón de veces. Pero ¿por qué creemos que al no mencionar esos pecaditos que están ahí ocultos, significa que los vamos a olvidar simplemente? Aún, si los seguimos cometiendo, esos pecados siguen ahí y Dios los sigue viendo. Es la persona que nos puede escudriñar hasta el último rincón más oculto de nuestro corazón, de nuestra mente. Ahí Dios puede llegar. En la segunda parte de este examen, ¿cierto? El examen eterno, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. La prueba
hermanos, es una instancia de desafío, en el cual podemos mostrar nuestra preparación. Muchos deportistas se deben preparar durante mucho más tiempo del que compiten. ¿Ya? No sé si a usted le suena eso, pero las personas que están compitiendo, de hecho, entre más alto sea el nivel de rendimiento, se tienen que preparar mucho más tiempo del que van a competir. Imagínense que un atleta que corre los 100 metros planos, esa carrera lo puede hacer quizás en, no sé, 5 segundos, no sé, quizás menos, no estoy muy al tanto de eso, pero se preparan durante todo un año muchas veces para correr un par de carreras que duran quizás entre todos 20 minutos, que van a competir. Pero la preparación de ellos fue durante todo un año. Entonces, ¿por qué se preparan tanto para esa competición? Que a lo mejor es un periodo de tiempo muy corto. Porque en esa competición es donde ellos deben dar lo mejor de sí. Y entonces es ahí donde nosotros también debemos estar preparados como cristianos. En que debemos estar constantemente preparándonos para esa competición. ¿Cuál es la competición? El momento de la tentación, el momento de la prueba. Ahí es donde nosotros debemos estar listos. ¿Por qué nosotros podríamos estar, si estamos frente a una tentación, ¿cierto? Y tenemos que pelear contra la tentación y no tenemos las armas, entonces no estamos preparados. Y es por eso que debemos estar preparándonos. Si, por ejemplo, yo, no sé, voy a pelear hoy día a la UFC, ¿ya? Yo no estoy preparado para pelear contra la UFC, ustedes me podrán ver así muy musculoso y muy capaz, pero no, quiero decirles que no. No, es verdad, no estoy nada musculoso, pero eso es aún peor. Yo me subo a pelear contra un peleador que está muy preparado físicamente y ha estudiado artes marciales y todo eso, y lo más probable es que yo pierda esa pelea por paliza, ¿cierto? Quizás de entradita. Entonces, una persona que no se prepara no está bien lista para poder preparar, o sea, para poder pelear. Y no puedes pretender ganar una batalla si no estás preparado. Y es por eso que debemos nosotros estar preparándonos constantemente. Hablando en otros tipos de deportes, por ejemplo, los tenistas entrenan entre 4 a 6 horas diarias para jugar un partido en la semana, un partido a la semana quizás de 1 hora y media, 2 horas, el máximo de 3 horas, ya sean los torneos más importantes. Pero ellos se están preparando todos los días entre 4 y 6 horas diarias. Mi pregunta es, ¿cuánto nos preparamos nosotros para cuando tengamos que pasar la prueba? ¿Cuánto nos preparamos nosotros espiritualmente para cuando Dios nos pueda aprobar? Cuando tengamos que a lo mejor estar luchando contra una tentación. Entonces, muchas veces decimos, ay, hermano, es que pucha, no resistí la tentación y me caí. La tentación fue muy fuerte. La Biblia nos dice que nosotros no vamos a ser probados mucho más de lo que nosotros podamos resistir. A veces las pruebas que nosotros tenemos en la vida son pruebas de las cuales nosotros nos dejamos vencer, ¿cierto? Pero realmente sí Dios nos dio una prueba que era a nuestro nivel y nosotros no nos esforzamos mucho, ni siquiera en prepararnos o en dar la pelea que teníamos que dar. Aquí el salmista dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Él tenía una seguridad también de que él podía responder frente a la prueba. Ahí en Job, capítulo 7, del versículo 17 y 18, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. ¿Se dan cuenta de que para Job, y así como para cada uno de los deportistas, como yo le estaba mencionando en los ejemplos anteriores, la prueba es un momento de honor
donde cada uno quiere ir a pelear, quiere ir a probarse. Es un desafío en el que las personas se motivan y se están preparando precisamente para eso. Por ejemplo, yo conocí a muchos grandes futbolistas de mi barrio, personas que uno los miraba y decía, oh, este podría llegar a ser futbolista profesional perfectamente. ¿Y por qué no fueron futbolistas profesionales? ¿Por qué no estaban dispuestos a ir a entrenar todos los días y someterse a lo mejor a una rutina, ¿cierto? Donde ellos tenían que prepararse para poder ir y competir. Créanme que para nosotros poder estar teniendo una vida, ¿cierto?, de éxito durante todas las pruebas en nuestra vida, tenemos que prepararnos, tenemos que nosotros estar dispuestos y saber de que tenemos que prepararnos cada día espiritualmente para estar listos y tener este gran honor de llegar a competir. Hoy día para un tenista, por ejemplo, que es junior, que sabe que a lo mejor entrar en un torneo ATP, que ya es un torneo de alto rendimiento, le va a costar muchísimo porque el nivel en ese torneo va a ser muy alto. Pero para él es un honor ir a competir a ese torneo. Entonces para nosotros también debe ser lo mismo. Debe ser un honor enfrentarnos en cada prueba. Cada vez que nosotros tengamos que pasar alguna prueba, nosotros decimos, qué bueno, aquí es donde tengo que poner todo lo que he practicado, toda esta enseñanza y todo lo que he sabido, todo lo que he escuchado de la palabra de Dios, aquí es donde voy a saber realmente si estoy listo o no. Vamos a ponerme ahí a prueba, a ver si soy el tan cristiano que yo creo que soy. Vamos a ponernos a prueba. Y lo dice aquí Job, diciendo, pero Señor, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? Para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Él lo toma como un honor. En Proverbios dice, en el capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y es aquí donde nosotros debemos desafiarnos y decir, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Soy de Real o soy de la versión de AliExpress? ¿Soy un cristiano de los buenos, de los originales, o la versión fruna? ¿Qué tipo de cristiano soy? Y en la prueba es donde nosotros tenemos que demostrarlo. En cada momento en que tengamos que poner en práctica la palabra de Dios, cuando tenemos que decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. La prueba, tomémoslo de verdad, hermano, como un momento de honor donde tenemos que rendir. La otra parte de este examen eterno dice, y ve si hay ve si hay en mí camino de perversidad. Este examen, lo que estábamos buscando en este examen, como lo hacemos cada uno, ¿verdad?, de nosotros cuando vamos al médico, es que vean si hay algo malo dentro de mí. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de poder hacerse un examen? Es que si encuentran algo malo, hay que corregirlo, hay que sanarlo. Pero lo importante es ver qué es lo malo que hay dentro de mí, porque si no sabemos la falla específica, no podemos tener la solución específica. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué significa la perversidad? ¿Qué significa ser perverso? Es una persona que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. Al principio, a lo mejor cuando dijimos o leímos el texto y dice, ¿ves si hay camino de perversidad en mí? Mucho quizás dijimos, no, o sea, yo no soy perverso, yo no. Esa frase para mí no calza, ¿verdad? Pero si analizamos la descripción y el significado de la persona perversa, es una persona que obra con maldad y lo hace conscientemente.
o disfrutando de ello, muchas veces. Y ahí también muchas veces a lo mejor podemos decir, en realidad sí he obrado de forma perversa, porque a veces he hecho cosas conscientemente, sabiendo que están mal, y las he hecho igual, y las he disfrutado. Que después me devuelve el remordimiento, sí, pero son cosas que las disfruto, que me cuesta dejarlas porque son agradables. Pero es ahí donde nosotros debemos entrenar cada día, debemos esforzarnos, debemos estar preparándonos, debemos estar, cuando hablamos de nuevo al ejemplo de los deportistas, de la preparación de un deportista, el deportista tiene que sufrir primero el entrenamiento para estar listo para la competición. Y nosotros también debemos sufrir muchas veces el dejar las cosas perversas, las cosas malas que hay en nuestra vida. Y las debemos sufrir muchas veces dejándolas, porque sabemos que nos agradan y que las disfrutamos. Pero si tenemos que sufrir para dejarlas sabiendo que es algo mal, ese sufrimiento de verdad que nos va a traer muchas mejores consecuencias, que es estar mejor preparados espiritualmente para el momento en que tengamos que competir, para el momento en que tengamos que soportar la prueba, para el momento en que tengamos que demostrarle al mundo de que yo sí soy realmente un cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie es mejor para decirnos lo que está mal que Dios mismo. No lo hace solo para reprocharnos y hacernos sentir mal, sino para que seamos mejores para Él. Muchas veces nosotros escuchamos que Dios nos está diciendo que esto está malo. Y resulta que viene la otra semana y otro predicador me habla de lo mismo y me dice, eso está mal, eso está mal. Y otra vez viene, pasa un tiempo y Dios me empieza a hablar que eso está mal, está mal, está mal. Pero una persona que quiere realmente hacer la voluntad de Dios, que quiere pasar este examen, se va a esforzar en quitar esas cosas de su vida. En Proverbios capítulo 12, versículo 8 dice, el hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. No queramos seguir haciendo cosas perversas, no queramos seguir teniendo maldad en nuestra vida, porque yo no sé si usted ha pensado en que conscientemente, si yo sigo haciendo las cosas a medias, teniendo cosas buenas que hago por el Señor, como conectarme a los cultos, como, no sé, leer la Biblia de vez en cuando, o orar por los alimentos, me equipara, ¿cierto?, a todas estas cositas malas que todavía sigo teniendo y que soy consciente de ellas. Porque si yo sé que hoy día tengo un error, debo quitarlo de mi vida. Y debo trabajar para ello. Todos los días levantarme quizás con esta misión en mi mente, decir, hoy día no, hoy día no, hoy día no, hoy día no. Hasta que eso se forme rutina y ya en mí se cree este hábito de decir, hoy día no, hoy día no, hoy día no. Y con las cosas espirituales, al revés, ¿cierto? Decir, hoy sí. Hoy me faltaba oración. Bueno, hoy sí, hoy oro, hoy leo la Biblia, hoy tengo comunión. Y con las otras cosas, decir que no, no. La cosa es poder estar preparándonos para que nosotros llegue el momento de la prueba y podamos rendir de la forma que Dios espera que rindamos. La última parte de este examen eterno dice, y guíame en el camino eterno. Esto es una contraposición, ¿cierto?, al camino de perversidad. Generalmente los salmistas tomaban esta forma de poder escribir la contraposición entre una frase y otra. Lo vemos también mucho en los proverbios. Entonces, lo contrapuesto a un camino de perversidad es un camino eterno. Este camino en el cual se buscan las cosas de arriba, las cosas espirituales, como se habla mucho en las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios no es que son las cosas que
son unas cosas inalcanzables. No, es la voluntad de Dios para mi vida. Son mis cosas también. Las cosas espirituales, las cosas que me conducen a Dios. Es lo que habla en Mateo diciendo el reino de Dios y su justicia. Esas cosas son las que tenemos que buscar. Y dice ahí, guíame en el camino eterno. ¿Cuál es el camino entonces? Jesús dijo, yo soy el camino. Nuestro mayor ejemplo a seguir y sobre quién debemos conducirnos es Jesús. Jesús es el mayor ejemplo y debe ser nuestro espejo. A lo mejor tú me estás diciendo, pucha, es un espejo muy inalcanzable. ¿Quién puede ser como Jesús? Bueno, si no tienes una meta o un referente que sea extremadamente bueno, entonces, ¿cómo vas a pretender ser alguien bueno y querer ir mejorando? Pregúntale a los niños futboleros, ¿cómo quién quieren ser? Todos van a decir como Messi, ¿cierto? Porque hasta hoy día, bueno, puede haber discrepancia, pero hasta hoy día es el mejor futbolista del mundo. Entonces, ¿todos Messi conocen a Messi? Bueno, sí, Messi, todos quieren ser como Messi. A los tenistas, pregúntale a quién, como quién quieren ser. Oh, es Federer es el mejor de la historia. O Nadal, ya, Federer, Nadal. Pero tienen los mayores referentes que son unos monstruos en su deporte. Y dicen, de repente pueden ser muy inalcanzables, pero todos quieren ser como él y van a, si quieren mejorar, van a querer esforzarse para ser como él. Tenemos, yo la verdad que no, perdónenme los ejemplos a lo mejor muy burdos, pero aquí el mayor ejemplo que puede superar a Federer, Nadal, Messi, todos los que puedan ustedes mostrarme, que son personas que fallan, pueden ser muy buenos en sus deportes, pueden ser muy buenos en las cosas que ellos hacen, pero el mejor referente de todos es nuestro Señor Jesús. Y en disciplinas de las cuales nosotros estamos llamados a ejercitarnos, como el amor, la misericordia, la santidad, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el mismo diablo? ¿Y cómo él salió victorioso? Esos mismos ejemplos que nosotros tenemos hoy en la Biblia, porque los hermanos antiguos no los tenían en la Biblia. Y hoy día, gracias a Dios, nosotros podemos contar con la Biblia, en la cual nosotros podemos tener la vida de Jesús. Podemos tener la enseñanza de Jesús, cómo él se comportó frente a los demás. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo él respondió frente a determinadas situaciones? Y ese mayor ejemplo en el cual nosotros debemos confiar y debemos conducirnos también. Por él, lo único que pudo decir, yo soy el camino para las cosas eternas. En este examen, ¿cómo salimos parados? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Este salmista, de verdad que estaba confiado en que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aún así, termina diciendo, guíame en el camino eterno. No debemos apartarnos de él, ni a diestra ni a siniestra. Y hermanos, que esto sea por favor una motivación, como lo fue para mí, de poder prepararnos, de poder ejercitarnos y poder ser los mejores en lo que hacemos. Sí, todos nosotros lo podemos ser. Podemos ser los mejores cristianos que pueden haber pisado esta tierra. En la medida que nosotros busquemos, estrechemos nuestra relación con Dios, en la medida que nosotros cada día lo tomemos como un hábito, el poder acercarnos a Dios, el poder predicar su palabra, el que podamos llenarnos del Señor en cada momento. Si en nuestra vida estábamos, no sé, llenando mi vida más con cosas de tiempo que son materiales, con cosas de este mundo, más que las cosas de lo espiritual, las cosas de arriba, invirtamos eso para que hayan cosas más espirituales,
más cosas del reino, más cosas eternas que las cosas materiales. Pero trabajemos, ejercitémonos, esforcémonos para que lleguemos a ser unas personas que en la prueba den lo mejor de sí y puedan salir triunfantes. Examinémonos cada día con este examen eterno, y ahí si puede marcar este texto o este párrafo, le invito también a que lo pueda hacer o memorizar perfectamente. Son 2 versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos al Señor, por favor. Amado Dios, te agradecemos, Dios, por tus misericordias, porque de verdad hacen que no nos den lo que merecemos, Señor. Me reconozco, Señor, por lo menos yo como una persona que ha fallado, Señor, que ha tenido oportunidad y muchas veces no he respondido, Señor, como tú quieres que respondamos. Y es por eso, Señor, que te ruego que nos des esta valentía, Señor, esta motivación para poder cada día hacer tu voluntad, poder disponernos, Señor, a nuestra mente y a ser mejores cristianos, Señor, de como lo era el año pasado o como lo era ayer, pero que hayan cambios y mejoras en mí que se puedan ver, que hayan cosas en mí, Señor, que se puedan ir modificando, que por lo menos pueda ir arreglando cosas, Señor, que están defectuosas en mi vida, y que nos ayude, Señor, a poder también hacer las cosas que tenemos que hacer, ejercitarnos en las cosas espirituales, en la oración, en la cercanía contigo, Señor, escuchar alabanza, Señor, llenarnos de ti, la comunión, Señor, con nuestros hermanos, la comunión contigo, que también pueda hablar de tu palabra también, Señor, con otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ejercitarnos en estas cosas espirituales para poder también resistir el día de la prueba y poder, Señor, cada día ir mejorando como cristiano. Dejo mi vida en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos animes a cada uno de nosotros para poder también, juntos como iglesia, si nos disponemos, Señor, poder hacer crecer tu obra, pero solamente para que tu reino, Señor, sea engrandecido, para que tu voluntad, Señor, pueda también hacerse en distintas personas, Señor, que puedan conocer de tu palabra. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.